Estaba involucrado en el ministerio desde hace más de 15 años. Hemos estado trabajando en plantación de iglesias alrededor de hace 8 años y planté ya hace 4 años. Y durante ese periodo de tiempo, el Señor me ha permitido experimentar cosas muy buenas, cosas increíblemente buenas en el ministerio. Muchas bendiciones, pero al mismo tiempo he experimentado cosas muy tristes. He visto dolor, he visto gente quebrantada y estoy seguro que ustedes se pueden identificar conmigo, porque cada vez que nosotros estamos en el ministerio, puede ser un domingo en el servicio de adoración, sabemos que gente está entrando a la congregación a veces con problemas, confundidos, con dolor, con mucha tristeza tal vez, sin encontrar un rumbo en su vida. Otras personas pueden entrar tal vez bien, estar felices, estar contentas, pero lo que hace el ministerio pastoral, específicamente el ministerio cristiano, es que nos pone de frente con las situaciones del corazón de la gente, ¿sí? Y una de las experiencias más duras que yo he tenido, más tristes que he tenido, es que tuve que ir a dirigir el funeral de un niño de 1 año que una bala perdida le cayó en la cabeza y lo mató. Los papás me conocían a mí, ellos no van a la iglesia, pero me conocían a mí y me pidieron si yo podía ir al funeral y predicar. Y lo primero que vino a mi corazón fue: Señor, ¿qué voy a decir? Señor, ¿qué puedo decir yo que pueda consolar el corazón de estos papás y de esta familia? Y que pueda hacerle a la gente sentido en sus corazones de por qué pasan estas cosas. Y a través de mucha oración, el Señor me ha hecho entender que al final, nosotros como pastores, como líderes, hemos tratado de encontrar cosas con un buen corazón tal vez, que podamos decir, que podamos explicar a la gente para que entiendan qué está pasando, para consolarlos, fuera de lo que el Señor ya ha dicho y ya ha enseñado. Y una de las cosas que me ha pasado a mí personalmente es que creía, mejor dicho, que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del poder de Dios para salvar. ¿Amén? Es el poder de Dios para salvar. Pero lo que yo no había entendido a lo largo del ministerio es que el Evangelio también es el poder que sostiene mi vida, cada día de mi vida. Entonces, yo miraba el Evangelio antes como, es el poder de Dios para salvar gente. Así que el Evangelio me da la puerta de entrada al reino de Dios. Pero después yo tenía que tratar de averiguar o tratar de leer un libro o escuchar a alguien para que me dijera, ¿y ahora qué? Ahora ya soy salvo, ya experimenté el Evangelio, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo ministro el corazón de esta gente que está en dolor? ¿Será que hay algo más que la Biblia me puede enseñar? ¿Será que hay algo que algún pastor haya escrito, algún conferencista haya dicho? Que me ayude a mí a entender qué puedo decir en estas situaciones, qué puedo hacer en estas situaciones. Y a través de la gracia de Dios entendí que yo no estaba entendiendo profundamente y completamente el Evangelio. Porque al final, mis queridos amigos, hermanos, pastores y líderes, el Evangelio es toda la historia que narra la Biblia. El Evangelio es todo lo que sostiene mi vida. El Evangelio no solo es la puerta de entrada al reino de Dios. El Evangelio es el mensaje que sostiene absolutamente cada segundo de mi vida. Así que cuando yo entendí eso, yo entendí que lo que yo debía hacer, como en cualquier otra situación con ellos, era explicarles el Evangelio. Era que a través del Evangelio ellos entendieran por qué estaba pasando esto. Era que a través del Evangelio ellos entendieran cómo el Evangelio puede sostenerlos en esos momentos difíciles. Y era explicarles cómo el Evangelio les podía dar esperanza de que un día el Señor iba a hacer las cosas, a restaurar todas las cosas, e iban a poder ver a su Hijo una vez más. El Evangelio es lo que nosotros predicamos. El Evangelio es lo que nosotros somos. El Evangelio es lo más importante para nosotros como líderes, para nosotros como pastores. Pero al menos yo caí en la trampa de creer de que, el Evangelio me salvó. Cristo murió por mis pecados, yo creo en Él, hice una oración y ahora estoy en el reino de Dios. ¿Y ahora qué? Ahora por favor háblenme de cómo vivo mi vida.
de cómo yo tengo que lidiar con las finanzas, de cómo aprendo de liderazgo, de cómo aprendo del sufrimiento. Ya aprendí el Evangelio, ¿ahora qué? Y la verdad es que la Biblia me enseña que el Evangelio es el mensaje desde inicio hasta el fin. No hay nada más importante que el Evangelio. El Evangelio es lo único que va a traer esperanza a esas personas que vienen confundidas, con tristezas, con dolor, con enfermedad. Podemos hablar de otras cosas que pueden ser importantes, pero no hay nada más importante que el Evangelio. Así que en este tiempo quisiera yo que pudiéramos, que me acompañen para ver cómo toda la Biblia apunta a un solo mensaje, al Evangelio. Que me acompañen a ver cómo toda la Biblia habla acerca del Evangelio. Cómo la Biblia no es una serie de historias desconectadas en el Antiguo Testamento y después viene lo bueno que es Jesús. Como toda la Biblia siempre nos apunta a entender que lo más importante es el Evangelio. En mi país es considerado el país más cristiano de toda la región. 9 de cada 10 personas dirían que conocen acerca de Jesús. Sin embargo, es el país con más tasas criminales, con más pobreza, con más personas que se olvidan de los huérfanos y de las viudas, con más corrupción. Hemos salido hasta en las noticias por la corrupción que hay en el gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser el país más cristiano, pero al mismo tiempo tener todas estas cosas? Y como decía Scott al inicio, hay una desconexión de gente que cree que por ir a la iglesia ya es cristiano, pero no viven una vida en el Evangelio. Amén. Entonces, una de las razones es precisamente por esto que quiero explicarles el día de hoy, enseñarles el día de hoy. Cómo toda la Biblia al final nos apunta a un solo mensaje. Cómo toda la Biblia al final nos habla de una sola persona, ¿sí? Así que si me acompañan, vamos a tratar de resumir toda la historia de la Biblia en los siguientes 25 o 30 minutos, ¿sí? A manera de, tal vez de una visualización, aquí hice una línea recta, ¿sí? La Biblia inicia con Dios, amén. En el principio, Dios. La Biblia se trata de Dios, ¿sí? Él creó los cielos y la tierra, y vemos en la narrativa de Génesis de 1 y 2 que Él creó todo perfecto. Que cada vez que Él creaba, que Él hacía algo, que Él formaba algo, Él decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vemos en los primeros 2 capítulos de la Biblia cómo todo era perfecto. Dios estaba ahí, Dios estaba creando y formando cosas, y de último, después del ritmo de la creación de los primeros días, crea al hombre. ¿Sí? El hombre es la corona de su creación, ¿sí? Tenemos al hombre, tenemos a Dios y tenemos la creación, ¿sí? Y la relación del hombre con Dios y del hombre con la creación es perfecta. Dios estaba ahí, Dios les había provisto todo lo que necesitaban. Imagínense si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué necesitaba Adán o qué necesitaba el hombre cuando Dios lo puso en el jardín? ¿Había algo que ellos necesitaban? Tenían todo. Tenían un jardín, tenían vegetación, tenían agua, tenían luz. Estaba Dios mismo con ellos, ¿sí? No necesitaban nada. Y Dios les dice, les voy a dar todo esto, y ustedes lo que tienen que hacer es ser buenos mayordomos, cuidarlo, hacerlo florecer. Sean buenos mayordomos de esto que yo les estoy dando. No les va a hacer falta nada. Y después le dice al hombre, ¿y sabes qué? Aparte de esto, te voy a dar tu esposa, porque no es bueno que estés solo. El hombre no necesitaba nada. Tenía una relación perfecta con Dios, tenía una relación perfecta con la creación, tenía una relación perfecta con su esposa. ¿Se imaginan una relación perfecta con la esposa? ¿Cuántos no quisiéramos eso? Amén. Todo era perfecto, y les da una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es obediencia. ¡Ey! Sé obediente. Es todo lo que tienes que hacer.
Sé obediente. Escucha mi palabra y sé obediente a mi palabra. ¿Y cuál era la palabra de Dios? De todo árbol, de toda vegetación tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Se ve fácil, ¿no? Se escucha fácil. Tenían todo. Y todo lo que tenían que hacer era ser obedientes a la palabra de Dios. 2 capítulos en la Biblia, Génesis 1 y 2. Los teólogos han descrito esta situación de Génesis 1 y 2 con una palabra que es shalom. Había shalom en Génesis 1 y 2. La paz perfecta de Dios. Eso significa la palabra shalom. Paz perfecta, todo perfecto. Pero, ¿cuánto duró eso? 2 capítulos. Y en Génesis 3, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué pasa en Génesis 3? Desobediencia. ¿Sí? Viene la serpiente, viene el enemigo, engaña a Eva, engaña a Adán. Y hay mucho que aprender de Génesis 3. Pero lo que hoy quiero enfocar es que entró la desobediencia en el corazón humano. Y básicamente lo que Adán y Eva le están diciendo a Dios es: no voy a obedecer tu palabra, yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor. Yo creo que yo tengo una mejor idea de lo que me conviene. ¿Sí? Y entra el pecado al mundo. Y todo el shalom de Génesis 1 y 2 se quebranta. La paz perfecta del hombre con la creación, del hombre con Dios, del hombre con la mujer, se quebranta. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios fue violentada. Porque la santidad de Dios fue retada. Porque la santidad y la gloria de Dios fue manchada y deshonrada por la desobediencia del hombre. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es aquí, en Génesis 3, donde la historia cambia. ¿Por qué hay un niño de 1 año que muere por una bala perdida hoy en mi país? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay todas las cosas malas con las que nos despertamos? Corrupción. ¿Por qué? Por Génesis 3. El pecado entró en la historia de la humanidad. Y el pecado lo que hizo es deshonrar la gloria de Dios y quebrantar nuestra relación con Dios. La relación del hombre con Dios ya no fue la misma. Dios los expulsa de su presencia. Dios los expulsa del paraíso. Y les da consecuencias. A la mujer le dice: ahora vas a dar a luz con dolor. Al hombre le dice: ahora vas a sudar el trabajo. Cuando trabajes te va a costar. Y vemos después en Génesis 4, empezamos a ver las consecuencias de Génesis 3. ¿Qué pasa en Génesis 4? Un hermano asesina a otro hermano. Y en Génesis 5 leemos, y en Génesis 6, leemos que dice: y la maldad del hombre se multiplicó en gran manera. El shalom de Dios, el propósito de Dios de crear la tierra para que el hombre le diera gloria a Él, había sido quebrantado. Y todo había ido a la perdición. Pero, aquí empezamos a ver el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces, si hay buenas nuevas, quiere decir que hay malas también, ¿no? Si hay buenas noticias, quiere decir que hay malas noticias. La buena nueva es que Dios salva. Pero la mala noticia quiere decir entonces que si hay algo que salvar es porque algo está perdido. La mala noticia es que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2. Estábamos muertos. ¿Por qué? Por Génesis 3. Por Génesis 3. El pecado entra, afecta a la humanidad. Nacemos sin esperanza. Pero en medio de esta historia, mis hermanos, en Génesis 3:15, empezamos a ver al Dios de misericordia que dice: no voy a dejar las cosas así. No voy a dejar las cosas así. Yo voy a intervenir en esta historia y voy a bajar y a restaurar la relación que nosotros quebrantamos. Vean cómo funciona el Evangelio. ¿Acaso Dios es el que debería de arreglar las cosas?
El hombre debió de decir, ¿sabes qué, Dios? Desobedecí, perdóname. ¿Y qué hace? Se esconde. Y es Dios quien baja y le dice a Adán, ¿dónde estás? Es como cuando yo estoy tratando de buscar a mi hijo de 3 años, se llama Alex, igual que Alex. Le digo, Alex, ¿qué hiciste? Y se va corriendo y se esconde. Alex, ¿qué hiciste? Lo que yo estoy tratando es que él me diga, papi, perdón, desobedecí. Está bien, hijo, vamos a arreglarlo. Pero el hombre no hizo eso. Y Dios lo sigue buscando y dice, Adán, ¿en dónde estás? ¿Y saben qué hace Adán, el sinvergüenza? Es que la mujer que me diste. Y ahí es donde empiezan las consejerías matrimoniales, en donde todo el mundo se echa la culpa. Nunca es mi culpa. Es que si viera a mi esposo, no, es que si la viera a ella. ¿Sí? Y empezamos a echarle la culpa a otros y nunca asumimos nuestra propia culpa. ¿Sí? Es Dios quien baja y empieza a darles las consecuencias del pecado, y a la serpiente le dice, a ti te vas a arrastrar. Pero lean el 3.15. Génesis 3.15 dice, y pondré, estoy leyendo de la versión NTV, y pondré enemistad, hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Saben de qué está hablando ahí, hermanos? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. De Jesús. Shalom de Dios, Génesis 1 y 2. El hombre desobedece y quebranta esa relación con Dios. ¿Y qué hace Dios? Yo voy a arreglarlo. Hermanos, Jesús nunca fue un plan B. Jesús, el Salvador, era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, para traer gente de toda lengua, tribu y nación a los pies de la cruz para adoración eterna de Dios. Y vemos cómo en Génesis 3.15 Él da esperanza. Y Él extiende gracia. Y dice, hey, ¿sabes qué? Más adelante en la historia van a ver la cruz. Y el enemigo va a pensar que hirió en el talón al descendiente de la mujer. Pero lo que está pasando es que realmente el descendiente de la mujer está aplastando la cabeza del enemigo en la cruz. Y Colosenses nos enseña que en la cruz el diablo pensó que había ganado. Pero Colosenses dice, Él exhibió públicamente en la cruz del Calvario a sus enemigos, hizo un espectáculo de ellos, se burló de ellos. Porque la cruz al final era la promesa de Génesis 3.15 de decir, yo voy a reconciliarlos conmigo mismo. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando ustedes enfrentan situaciones como la del niño, situaciones difíciles en su vida, en el ministerio, yo recuerdo, todo esto pasa porque hay desobediencia y pecado en el mundo. La razón de estas cosas no es otra más que vivimos en un mundo afectado por el pecado. Pero rápido podemos correr a la esperanza que tenemos de Cristo, en Cristo. Y luego vemos toda la historia del Antiguo Testamento, en donde Dios dice, voy a escoger una nación para mí, un pueblo para mí, y hace un pacto, y empieza a hacer pactos con el hombre, para reafirmar la promesa de Génesis 3.15. Y el primer pacto que encontramos es el pacto con Noé. ¿Sí? La maldad se multiplica y él decide, me duele ver tanto pecado, me duele ver tanta desobediencia. Y lo que Dios hace entonces, ¿qué es? Destruir la tierra. Pero, otra vez ese pero es importante. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Ojo, Noé no lo merecía. Noé no era, como decimos en Guatemala, una figurita de oro. ¿Sí? Pero Dios decidió, Él halló gracia delante de mí. Y entonces muchos llaman a ese pacto que hace después que llueve, el arco iris sale y dice, nunca más voy a destruir la tierra, es la confirmación de mi pacto. Y lo que está diciendo es, si yo hubiera destruido toda la tierra, ¿qué pasa con la promesa que yo hice en Génesis 3.15? Entonces, ¿quién queda como mentiroso? Dios. Y Dios honra la gloria de su nombre. Dios cumple sus promesas. Y les dice, a través de ti,
y tu descendencia. Y luego de los descendientes de los hijos de Noé, hay una historia rara y oscura ahí, pero de los descendientes de los hijos de Noé salen las naciones. Una para bendición y otra para ser sirviente de la nación que iba a ser bendita. Y luego hace un pacto ¿con quién? Con Abraham, ¿sí? Bueno, vienen los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y todos, cada uno de ellos tiene una historia. Pero todas esas historias están apuntando a una historia más grande, ¿sí? Abraham, ¿qué le dice en Génesis 12, 1 al 3? Haré de ti, ¿qué? Una gran nación. Tu descendencia será bendición, ¿para quién? Escuchen esto, para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿será que Dios le está dando una promesa exclusiva a Abraham de que lo iba a hacer famoso para que todos lo conocieran? ¿Qué le está diciendo? Hice una promesa, guardé mi pacto con Noé, y ahora a través de tu descendencia yo voy a cumplir ese pacto. Porque a través de las familias que salgan de ti, yo voy a escoger un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Y de tu línea, de tu linaje va a venir la promesa. No era una promesa para que Abraham hinchara el pecho y dijera, "Ja, ja, ja, Dios me está escogiendo a mí. Dios me va a hacer famoso a mí". No, era una promesa de que Dios a través de él iba a guardar la línea que iba a dar a luz al Salvador. Y luego, después de eso, ¿quién es el hijo de Abraham? Isaac. Confirma ese pacto con la promesa de su hijo Isaac. Y luego confirma ese pacto otra vez pidiéndole que circuncide a los varones de Israel. Entonces les está marcando un pueblo, está diciendo, estos son míos. Y quiero que este pueblo anuncie a todas las naciones quién es el verdadero Dios, porque se han perdido. Yo quiero usar a Israel para que a través de ellos las naciones me conozcan. No era para hacer Israel famoso, no era para hacer Israel el centro de la historia del Antiguo Testamento, era para usar a Israel, para que todas las naciones dijeran, el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Y acaso no es esa nuestra labor como iglesia hoy? Que Dios a través de nosotros haga que todos los demás pueblos y naciones digan, el Dios de esa iglesia, el Dios de los cristianos es el verdadero Dios. ¿Sí? Y luego viene Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y a cómo le cambia el nombre? A Israel. ¿Sí? Eso es bien importante. Le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque seguía guardando su promesa. ¿Sí? Y luego los hijos de Jacob o de Israel, ¿quiénes eran? Las 12 tribus. Salen las 12 tribus. ¿Sí? Pero hay alguien que es vendido. José. ¿Verdad? Y José termina ¿en dónde? En Egipto. ¿Sí? Y después José perdona las injusticias de ¿quiénes? De sus hermanos. Entonces José es una figura ¿de quién? Es una sombra ¿de quién? De Cristo. Cristo es el mejor y verdadero José, que perdona las transgresiones de los hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que el Antiguo Testamento no son historias apartadas ahí que nos enseñan valores y buenos modales. Es más que eso. Cada historia del Antiguo Testamento está apuntando a la promesa de Dios, a la cruz, a Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces él está en Egipto y de repente el faraón ve cuando los perdona y les dice, vénganse para acá porque allá hay sequía. Y las 12 tribus empiezan a crecer y a formarse esa nación. Y el faraón dice, esto no me conviene. Mejor los voy a hacer esclavos para que no me den problemas, porque si crecen mucho, capaz si me quitan aquí, allá en Guatemala decimos me quitan el hueso, ¿verdad? Me quitan el poder. Entonces, se vuelven esclavos en Egipto. Y de repente Dios levanta a ¿quién? A Moisés, ¿sí? Que es el que iba a liberar, a redimir a Egipto. Pero Moisés realmente es una figura de quien nos iba a liberar de nuestra esclavitud del pecado, de Cristo, ¿sí? Entonces viene Moisés y va con el faraón y le dice, hey, este es el mensaje del Dios verdadero. Si no dejas ir a mi pueblo, te van a visitar plagas. ¿Y saben qué eran las plagas? Cada una de esas plagas era una demostración del poder de Dios en contra de cada uno de los dioses de Egipto. Dios les estaba diciendo, mi Dios es más poderoso que sus dioses. Mi Dios es el único Dios.
Y de hecho, déjenme ver si lo tengo acá. Hay una conversación que tiene Moisés. No la tengo acá, pero está, si ustedes leen Éxodo, no, les mentiría si tengo, pero en la conversación, les prometo que les doy el texto después, en la conversación él le dice, si tú no los dejas ir, vas a conocer quién es el verdadero Dios. Y luego Dios le dice al faraón, yo ya pude haberte matado, te pude haber eliminado. Pero lo que quiero que entiendas es que yo soy el verdadero Dios y que no hay otro Dios delante de mí. Cada plaga que Él envió era un mensaje para los dioses de Egipto, ¿sí? Entonces después son liberados, ustedes conocen la historia, cómo Dios los cuida a través del desierto, les va a dar una tierra prometida, pero Moisés no llega. ¿Quién llega? Josué llega a la tierra prometida, ¿sí? Y Dios les dice ahí, hace un pacto con Moisés antes de que lleguen ahí. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Esta es mi ley. Yo voy a guardar mi pacto y los voy a bendecir a ustedes, ¿sí? Pero tienen que obedecer. Obediencia, obediencia, obediencia. Y lo que voy a hacer es que cuando ustedes sean obedientes a mí, los voy a bendecir y todas las naciones van a decir, ese es el verdadero Dios. ¿Y saben qué hace Israel? Falla completamente. No fueron obedientes. ¿Saben qué estaban haciendo? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Israel mientras Moisés estaba en el monte? Yo quiero otros dioses. Estaban haciendo lo mismo que Adán y Eva en Génesis 3. Lo que dice Dios, yo quiero a mis propios dioses. Yo quiero formar en mi corazón dioses según lo que yo creo que está bien. Y Dios sigue guardando su pacto. Y luego ven que se forma la nación de Israel y empieza un ciclo en donde ellos son conquistados y son aplastados y son llevados esclavos y son dispersos. ¿Por qué? Por desobedientes. Van a Babilonia y los conquistan y pasan historias terribles. Y después Dios empieza a mandar jueces, voces, profetas, arrepiéntanse, quiero que regresen, que mi pueblo regrese a mí, que mi pueblo regrese. Dios sigue extendiendo misericordia. Y voy a cumplir mi pacto, y voy a cumplir mi promesa. Y de repente en medio de esas historias, ¿sí? El pueblo de Israel dice, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones. ¿Sí? ¿Y Dios a quién les da? A Saúl. ¿Un buen rey? ¿No? Por necios. Pero después les dice, les voy a dar a alguien con mi corazón, a un rey con el corazón que yo tengo. ¿Y a quién envía? Que es una figura del mejor y verdadero rey, conforme al corazón de Dios, que no desobedeció, que no mintió, que no pecó, que es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Son figuras que vemos. Y también en medio de la ley les había dado formas, sacrificios y rituales de cómo ellos deberían velar por el pueblo e ir a pedir perdón a Dios una vez al año, sacrificando carneros, derramando sangre. ¿Se recuerdan quién es el cordero que derrama sangre? Entonces todo esto son figuras en el Antiguo Testamento que estaban diciendo, hey, recuérdense mi promesa, mi promesa, mi promesa. Y luego viene David y también hace un pacto con él. Y le dice, tu trono no tendrá fin. ¿Será que era una promesa para David en sí mismo? Yo voy a ser famoso. ¿Qué le está diciendo? A través de tu descendencia va a venir el verdadero rey. Tu trono no tendrá fin. Yo cumplo mis promesas. Yo cumplo mis promesas. Y vemos cómo el Antiguo Testamento al final son historias que no están desconectadas. Cuando hablamos, ¿saben qué me enseñaron a mí? Y seguro que ustedes también. Cuando hablamos de David y Goliat, me enseñaron que yo soy David y que Goliat son mis problemas, ¿sí? Y puede que haya alguna aplicación ahí, pero si entendemos esto, que toda la historia del Antiguo Testamento al final apunta al Evangelio, a Cristo Jesús, al poder de Dios para salvar, lo que está diciendo esa historia es, ¿sabes qué? Tú eres el pueblo que tiene miedo y que está amedrentado por su propio pecado. Y necesitas a un verdadero rey, a un salvador que venga a vencer al pecado y a la muerte.
Y viene David y vence a Goliat. Entonces David se convierte en una figura de Cristo y no mía. Y yo entiendo entonces cómo todas estas historias del Antiguo Testamento, el centro no es Israel, la figura no es Israel, el héroe no es Israel, el centro no es Oscar, la figura no es Oscar, el héroe no es Oscar, el héroe ¿quién es? Cristo, una y otra vez es Cristo. Entonces, vemos después que David empieza a escribir salmos, ¿sí? Él habla acerca, hay muchos salmos mesiánicos que hablan de la promesa de un rey que iba a venir a vencer a los enemigos del pueblo. Y generalmente interpretamos que estos enemigos eran las otras naciones. Y sí, en algún momento eran. Pero la sombra que está tratando de hacer es, ¿quién es nuestro peor y mayor enemigo? No. Pecado. ¿Y la consecuencia del pecado cuál es? Muerte. ¿Por qué hay muerte en este mundo? Por el pecado. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a conectarse? ¿Cómo yo puedo explicarle a alguien que, no sé, por ejemplo, nosotros perdimos un bebé? Fue una experiencia muy dolorosa, pero yo entiendo que esas son consecuencias de vivir en un mundo afectado. ¿Por qué? Por el pecado. Hay muerte. Hay muerte. Pero la esperanza que trae Cristo, ¿cuál es? Vida. Romanos 6:36. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo es vida. Hay esperanza. Entonces estoy viendo la mala noticia, pero el Evangelio me dice, hey, hay buenas noticias de salvación y esperanza. La historia no se queda en la muerte nada más. Y más adelante vemos que Cristo mismo prometió que un día Él va a regresar a vencer de una vez y por todas al pecado, a la muerte, al enemigo, a Satanás. Y vamos a vivir con Él eternamente en un lugar donde ya no hay lágrima, llanto ni dolor. ¿Saben por qué? Porque ya no hay pecado. El Evangelio es el único mensaje que puede traer esperanza a nuestros corazones cuando estamos desanimados, cuando estamos dolientes, cuando estamos enfermos. Yo tengo 3 operaciones en mi estómago, 3 operaciones en mi espalda. No puedo caminar bien porque tengo un problema en mis huesos que se están deformando y me duele y tengo que andar con un cuento así de paquete de medicinas. Y me duele no poder jugar con mi hijo, no poder correr con ellos porque no puedo hacer mucho ejercicio. Pero ¿cuál es mi esperanza? En el Evangelio. Que un día Él va a regresar y vamos a tener cuerpos glorificados como Él tuvo cuerpos glorificados. Y voy a poder estar con mis hijos en un lugar donde no hay lágrima, llanto ni dolor. A veces me deprimo como pastor porque veo la vida de la gente que uno está predicando y predicando y uno dice, pero no cambian, Señor. Y el Evangelio me recuerda. ¿Qué me recuerda el Evangelio? Se ríen porque les pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Qué me recuerda el Evangelio? Oscar, tú no cambias a nadie. Tú sé fiel a predicar el Evangelio porque soy yo quien cambia corazones. Entonces yo puedo descansar y decir, que gracias, Señor, porque yo no tengo que llevar el peso. Tú ya lo llevaste en la cruz del Calvario. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy enfermo, cuando estoy deprimido, cuando estoy confundido y no encuentro sentido a la vida, ¿qué me dice el libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidades. Este mundo te va a ofrecer todo, pero nada te va a llenar. Únicamente Cristo va a satisfacer los deseos más profundos de tu corazón. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio al final es el único mensaje que me da esperanza, sin importar qué situación yo esté viviendo? Pero hermanos, es el mensaje que más olvidamos. Creemos que el Evangelio solo salva y luego tenemos que buscar algo para animar a la gente. Este libro, mira este video, o qué sé. El Evangelio lo necesitamos porque es el mensaje que da esperanza a nuestros corazones y a los corazones de la gente a quienes estamos tratando de llegar. Y luego, vean esto. No sé cuánto tiempo. Todavía tengo tiempo. Uno de los profetas. Recuerden la desobediencia de Israel, ¿sí? Desobedientes. Oseas, capítulo 1 y verso 2. Estoy leyendo otra vez la NTV. Dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, dijo el profeta, escuchen esto: ve y cásate con una prostituta,
de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y vean lo que dice: esto les dará un ejemplo de cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a los ídolos. El Señor está airado. El Señor está enojado. ¿Y saben por qué? Esto es lo mismo que pasó en Génesis 3. Porque a veces me dicen, uy, pero es que ¿por qué actuó el Señor tan fuerte con Adán? ¿Cuál era la promesa que le dio en Génesis 2:17, si no estoy mal? Si tú desobedeces, ¿qué va a pasar? La consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. Vas a morir. Porque Dios es un Dios santo que no tolera, no soporta el pecado. Pero no murieron literalmente ahí, no los mató el Señor. ¿Qué les dijo? 3:15, les voy a dar una promesa, una esperanza. ¿Sí? Y vean cómo está airado acá, porque Israel no entiende. Israel sigue en sus necios y malos caminos. A veces entienden y a veces no. Y están en ese arriba y abajo como a veces estamos nosotros. Y después más adelante, en Ezequiel 36, verso 6, segunda parte dice: estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Dios había escogido a Israel para que a través de ellos otras naciones conocieran quién era el verdadero Dios. Pero por la desobediencia y la prostitución de Israel de ir correr a otros ídolos, las naciones vecinas decían: Israel, el Dios verdadero, mira cómo están de esclavos, les está yendo mal. Habían traído deshonra al nombre y a la gloria de Dios, como en Génesis 3. La desobediencia trajo deshonra al nombre de Dios. Más adelante, Ezequiel 36, pero ahora el verso 17. Escucha esto. Cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como un paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios, con adoración a otros ídolos, y por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, aún así deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Las otras naciones estaban burlando de Israel. Las otras naciones estaban trayendo la misma deshonra al nombre de Dios. Y en el verso 21 dice, escuchen esto: entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Los llevaré, escuchen esto, los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger la gloria y santidad de mi nombre. Israel no lo merece, pero Dios había hecho una promesa, y por la gloria de su nombre Él iba a cumplir esa promesa. ¿Y acaso no es eso el mensaje de gracia del Evangelio? ¿Quién merecía ser salvo acá? Nadie. Pero Dios dijo: yo te quiero salvar, yo quiero una relación contigo, yo quiero alcanzarte con mi gracia, no porque tú lo merezcas, no porque has hecho algo bueno. Dios no dijo: wow, yo creo que Oscar sería bueno en mi equipo, yo necesito a Oscar. No, yo no tenía nada que ofrecer. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Efesios 2. Estaba muerto. Vivía según la carne, siguiendo mis pasiones, así como Israel. Pero vean lo que dice aquí en Ezequiel: no porque lo merezcan, sino para proteger la gloria y santidad de mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Y escuchen esto: cuando revele mi santidad por medio de ustedes a los ojos de las naciones, entonces ellas sabrán que soy yo, el Señor. Cuando revele mi santidad a través de ustedes, ¿de qué está hablando ahí? Cuando revele, la gloria y la santidad de Dios fueron reveladas en Cristo Jesús en la cruz. Cuando yo revele mi gloria y mi santidad a través de ustedes, porque ¿de dónde iban a ser el Salvador?
Israel. Las naciones van a enterarse que yo soy el Señor. Él sigue guardando su promesa. Él sigue diciendo, viene esperanza, voy a hacer algo al respecto. ¿Sí? Vean lo que dice Ezequiel, el mismo 36, solo que más adelante en el 25. Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a otros dioses. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Y les quitaré su corazón terco de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y sean obedientes. Obedientes. ¿Cuál es la única forma que alguien puede ser realmente obediente al Señor? Según lo que estamos leyendo. La única forma de ser ¿Qué? obediente Sí. a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo. El Evangelio. ¿Qué tengo que predicar yo para que la gente entienda que debe de cambiar su vida? El Evangelio. Así es. El Evangelio. Así es. Yo no tengo que predicar otra cosa que no sea el Evangelio. Voy a mostrar mi gloria y mi santidad a través de ustedes, ¿sí? Y entonces las naciones entenderán que yo soy el Señor. Y más adelante los va a limpiar, les va a dar un nuevo corazón. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis mandamientos y obedezcan mis ordenanzas. La única forma que la gente va a cambiar es si tú y yo predicamos ¿qué? El Evangelio. Pero no sé qué predicar este domingo. No sé si predicar acerca del dinero o acerca de la familia. Todo está bien. Pero ¿con qué lo tenemos que amarrar? Con el Evangelio. El Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la gente está diciendo, ok, tengo que ser obediente. Ok, viene un juicio, yo lo entiendo. Pero ¿qué hago? Rinde tu vida al Evangelio. El Evangelio, una y otra vez, el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Nos da esperanza. Es la promesa de Dios de redimir a gente de toda lengua, tribu y nación para la gloria de su nombre. Esa gloria que fue deshonrada en Génesis 3. Y más adelante, Jeremías 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Se recuerdan con quién hizo los pactos en el Antiguo Testamento? Con Noé, Abraham, Moisés, David. Y ahora, ¿qué está diciendo acá? Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron ese pacto. ¿Quién rompió el pacto? ¿Quién? Israel. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pactos de Dios guardando su promesa en el Antiguo Testamento. Figuras de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Anunciando que ven. Y aquí dice, estoy a punto de hacerlo. Viene un nuevo pacto. El Evangelio. El Evangelio. Va a estar enraizada la ley de Dios en sus corazones. ¿Sí? Y ese pacto se encarnó en Cristo Jesús. Él nació, vivió sin pecado, ¿sí? Murió y resucitó. Y en los últimos minutos quiero que entiendas esto. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Quién fue el único que pudo haber vivido o que ha vivido una vida perfecta? Y eso es lo que demanda Dios, ¿no? Una vida perfecta. Ahora, si entendemos lo que acabamos de explicar, yo entiendo que yo no puedo vivir una vida perfecta. Por muy pastor, líder,
30 años en el ministerio, no vamos a poder vivir una vida perfecta. Yo peco todos los días, con mi mente, con mi corazón, con mis ojos, y tengo que arrepentirme todos los días. Y tengo que regresar ¿a dónde? Al Evangelio todos los días. Todos los días. Porque el único que vivió una vida perfecta es Cristo. Ahora, ¿qué significa que Él vivió una vida perfecta? Cuando yo pongo mi fe en Él, yo entiendo que esa vida perfecta, ¿sí?, me es dada a mi cuenta, se pone a favor mío. Y la muerte, el castigo que yo debía haber recibido por mis pecados, ¿la recibe quién? Cristo. Entonces, un teólogo muy famoso dijo esto es un hermoso intercambio. Mi pecado por su justicia. Mi pecado por su justicia. ¿Qué pasó en la cruz? Él me justificó. Me hizo justo delante de Dios. Y ahora, cuando yo peco, ahora cuando yo estoy en Cristo y fallo y me arrepiento, Dios ya no ve a Oscar. Dios ya no ve a Pablo. Porque entonces la ira de Él, su santidad me consumiría. ¿A quién ve antes? A Cristo. Nuestro abogado, nuestro intercesor, el intermediario. Y nosotros ahora podemos vivir una vida para Él. A pesar de que vamos a fallar, pero vamos a ahondar más en el Evangelio, a aprender más y a caminar, porque su Espíritu, como lo prometió, ahora está en nosotros. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Eso es lo que tú y yo necesitamos predicarnos todos los días. Yo no puedo, tú sí puedes. Yo no soy bueno, tú eres bueno. Yo voy a fallar, tú nunca fallas. Cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos en medio de dudas, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, no es apretando los dientes y tratando de tener y provocar mucha fe que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante confiando de que un día Él va a venir a hacer las cosas nuevas. Amén. Nuevas. Eso nos va a dar paz. Eso nos va a dar tranquilidad. Y entonces podemos entender al apóstol Pablo cuando dice: he aprendido a estar en abundancia y en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No quiere decir que si yo aprieto los dientes, entonces la situación va a cambiar. No. Quiere decir que sea cual sea la situación, si yo estoy en Cristo, yo tengo paz. Amén. Si yo estoy en Cristo, yo tengo esperanza. Si yo estoy en Cristo y todo el Nuevo Testamento, ya no tenemos tiempo para verlo, pero todo el Nuevo Testamento, a cada momento es estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo. Y les están recordando, si ustedes están en Cristo, están seguros, tienen esperanza, tienen futuro, tienen paz a pesar de las circunstancias. Y por eso históricamente a los cristianos nos han llamado locos, porque podemos estar pasando las situaciones más dolorosas, pero podemos decir: en Cristo tengo paz, en Cristo mi alma está segura, anclada está mi alma en aquel que salvó mi alma del pecado, dice el himno. Anclada. En Colosenses vemos un llamado a la iglesia: arraíguense profundamente en Cristo. ¿Se dan cuenta? De pasta a pasta, la Biblia da un mensaje. ¿Cuál es? El Evangelio. Jesucristo apunta a una sola persona, ¿sí? Y después vemos que cuando este tiempo que vivimos nosotros termine y Él regrese, nosotros vamos a ir en gloria a estar con Él para siempre, sin pecado, sin lágrima, sin dolor, disfrutando de su gloria para siempre. Amén. Yo puedo predicar el Evangelio una y otra vez en mi iglesia, ¿sí? Y eso va a producir en ellos esperanza. Ellos se van a arraigar en el Evangelio, ellos van a entender el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque yo, al predicar la Biblia, de Génesis o hasta Apocalipsis, mi conclusión siempre va a ser ¿qué? Cristo. Porque alguien me dice: pero ¿cómo es que voy a predicar el Evangelio todos los domingos? No estoy diciendo predicar el mismo mensaje todos los domingos. Puedes predicar de Génesis hasta Apocalipsis lo que tú quieras. Y si lo haces bien, siempre todos los caminos te van a llevar ¿a qué? Cristo Jesús. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque es el mensaje que reconcilia personas de toda lengua, tribu y nación con el único y verdadero Dios para alabanza y gloria de su nombre. Pongámonos de pie, oremos.
Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha hablado. Gracias por tu palabra, porque nos la has dejado, Señor, y podemos confiar en ella, en su autoridad. Gracias por este lugar, por mis hermanos. Gracias por el clima que nos estás dando. Gracias por los recursos que nos has dado. Gracias por el trabajo. Y, Señor, gracias también por las pruebas. Gracias, Señor, porque las pruebas nos pueden acercar más a ti. Nos hacen confiar y depender más de tu evangelio. Gracias en medio de las pruebas. Gracias, Señor, porque a pesar del dolor, nosotros entendemos que no estamos en el lugar que tú diseñaste, pero que un día vas a regresar y vas a restaurar todas las cosas como estaban en Génesis 1 y 2. Y vamos a tener shalom contigo. Y vamos a estar en paz contigo. Gracias por esa esperanza. Ayúdanos a predicar este mensaje, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento, que nuestra conclusión, que nuestro mensaje principal, Padre Santo, que el héroe de nuestras iglesias seas tú, Cristo Jesús. Que la gente cuando salga de nuestra congregación no salga hablando de la música, del pastor, de los líderes, que salga hablando y pensando en ti, Cristo Jesús. Aleluya. Padre, perdónanos porque nos hemos puesto en el centro. Perdónanos porque hemos querido ser nosotros el héroe. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Hoy te pedimos perdón, Señor. Aleluya. Permite que tu evangelio, Señor, ahonde en nuestro corazón. Permite que tu palabra haga más sentido ahora en nuestro corazón. Que cada vez que abramos tu santa palabra, Señor, sea Cristo quien salga relevante a nuestros ojos, Señor. Gracias por sobre todas las cosas, por Cristo Jesús, porque cumpliste tu promesa de reconciliar a toda lengua, tribu y nación a través de Cristo Jesús contigo. Y porque en ese momento, cuando Él expiró, el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso a ti. Podemos orar y saber que nos escuchas, Señor. Gracias, Padre, por el evangelio. Y ayúdanos a recordar lo que Pablo le recordó a los corintios. Este es el mensaje más importante, que Cristo vivió, murió y resucitó como lo decían las Escrituras. Ayúdanos a anclar y a arraigar nuestra vida en el evangelio, Señor. Es en tu nombre, en el poder de tu Espíritu y por los méritos de Cristo, Señor, que oramos. Amén.